Amados hermanos, qué privilegio dedicar estos minutos para cumplir con la tarea que Dios, por su misericordia, asignó a su iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy fácil, amados que me escuchan, obtener la salvación. Dios hace su parte en enviar a su iglesia, a sus discípulos, a sus mensajeros, para que prediquen el Evangelio a todo el mundo, teniendo en cuenta que Dios no quiere que nadie se salve, nadie se pierda, perdón. Entonces, bajo esa premisa es que Dios envía mensajeros antes de que sucedan calamidades, como lo ha hecho desde el diluvio, la destrucción de Sodoma y la destrucción de Jerusalén. En este tiempo, amados hermanos, cuando está a punto de suceder la mayor catástrofe que se registre en este planeta, entonces el Señor nos ha comisionado para que prediquemos su bendito mensaje de salvación, para que todos los habitantes de este planeta tengan oportunidad de oír el mensaje de salvación y salvarse. Por ende, amados hermanos, me encuentro feliz de cumplir con esta tarea en esta hora. Quiero enviarles un saludo cordial a toda la iglesia mundial, a todos mis hermanos que por la gracia de Dios han aceptado el mensaje que Dios está compartiendo con nosotros en este tiempo final y la están compartiendo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque el amor de Dios no tiene límite. Por ende, amados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje tremendo titulado ¿Por qué Cristo no regresó en 1844? Conforme lo predicaba Guillermo Miller. Este mensaje es tremendo, hermanos. Es tremendo. Por ende, es de vital importancia que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para saber el por qué no regresó en ese tiempo. Pero antes de entrar en materia, estudiando los textos de la Sagrada Escritura que soportan este mensaje y los textos del espíritu de la profecía que Dios le reveló a su sierva para este tiempo final, yo quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos amas y tú deseas que cada uno de nosotros nos preparemos para ese evento tremendo que está próximo a suceder. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que tú nos has revelado, Señor. Y te ruego que por tu gracia tú nos ayudes
a vivir conforme a tu santa palabra, Señor. Bendice, por favor, a todos mis hermanos y amigos que están escuchando esta meditación de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mita, vaya, guarde el loro. Bueno. Vaya, pero vaya. Amados hermanos, entonces vamos a meditar una palabra del Señor en esta hora. Una palabra que no habíamos tocado anteriormente. Que es la causa de la prohibición que se está realizando en este tiempo, porque se duda de que de pronto la profecía no se cumpla conforme el Señor la anunció a través de su sierva, de su profeta. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber el por qué. El por qué. Si Guillermo Miller la predicó con entusiasmo y muchas personas se prepararon, pero sucedió un gran chasco porque Cristo no regresó en el tiempo que Guillermo Miller lo había anunciado. La pregunta es, ¿estaba de acuerdo la predicación de Guillermo Miller con la palabra de Dios o no lo estaba? Eso es lo que vamos a escudriñar en la palabra de Dios en esta meditación. Escuchemos la lectura del primer texto de la palabra de Dios. Vamos a leer Daniel, capítulo 8. Vamos a leer 2 versículos, el 13 y el 14. El 13 nos dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él le respondió: hasta 2300 días, tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Este es el texto base para la purificación del santuario. Allí dice claramente en Daniel 8, versículo 14, que había un periodo de tiempo que debía pasar para iniciar la purificación del santuario. Dice allí hasta 2300 días, o sea, hasta 2300 años, y el santuario será purificado. Y esta era lo que le trabajaba a Guillermo Miller. Y él dice allí en el conflicto de los siglos, si se pudiera encontrar la base cuando comenzaron a correr estos 2300 años, sería fácil ubicar la culminación del periodo. Y él, investigando la Sagrada Escritura y la historia, llegó a la conclusión de que se había iniciado allí cuando el Artajerjes, rey de Persia, firmó el decreto para que los judíos que estaban en esclavitud en Babilonia regresaran a iniciar la reconstrucción del templo. Hermanos, esta era la base
Y él, a medida que fue investigando la palabra de Dios, porque recuerden, amados, que de los 2300 años estaban destinados 70 semanas, o sea, 490 años serían descontados para el pueblo de Israel, y el resto sería destinado para los gentiles. Y es así como dice la sierva del Señor, que hubieron ángeles allí presentes cuando Guillermo Miller investigaba esto, y los ángeles lo fueron guiando paso a paso para que encontrara los eventos que se relacionaban con el cumplimiento de las 70 semanas, y luego cuando concluyeron en el año 34 con la muerte de Esteban. Y Guillermo Miller le agregó al año 34 el resto de tiempo que le había sobrado, o sea, 1810 años. Y este periodo de tiempo culminó en 1844. Pero como hemos visto en la lectura de la palabra de Dios, la profecía se refería exclusivamente a la purificación del santuario. Allí no estaba registrado la segunda venida de Cristo. No estaba registrado, hermanos. Esto no tenía por qué aparecer allí en la profecía. Pero como Dios nos ha creado con libre albedrío, los ángeles le permitieron a Guillermo Miller que él estudiara esto por sí mismo, y entonces él llegó a la conclusión, como se entendía en ese tiempo en la iglesia a la que pertenecía Guillermo Miller, que el santuario era este planeta que Cristo vendría a purificar. Por eso, hermanos, él le incluyó a esta profecía la segunda venida de Cristo, pero esto no venía de Dios, hermanos. La segunda venida de Cristo no procedía de Dios, porque esa no era la profecía destinada para ese tiempo. Era la iniciación de la purificación del santuario celestial. Esto es básico que nosotros lo podamos entender. Y gracias al Señor por su misericordia, Dios me ha hecho entender esto. Y por eso estoy aquí delante de ustedes, hermanos, explicando esto. Sobre mí recae una grande responsabilidad, hermanos, como predicador de la palabra de Dios, de que debo decir las cosas tal conforme Dios me las revela a través de la Sagrada Escritura. Yo no puedo, hermanos, decir a mí me parece, yo creo. No, tengo que soportar lo que digo, lo que predico en la palabra de Dios. Por eso es que tengo una gran responsabilidad, hermanos, y yo no me da miedo predicar esto, porque sé que estoy predicando la verdad y a su tiempo se cumplirá, porque la verdad de Dios siempre triunfará. La verdad siempre triunfará, y el error se caerá de por sí solo. Escuchemos la lectura del segundo pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leer ahora en Daniel capítulo 7,
Versículo 13 y 14. El 13 dice, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, y todos los pueblos y naciones, lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca se destruirá. Estos dos textos eran la profecía que se relacionaba específicamente cuando Cristo, nuestro bendito Salvador, saldría del lugar santo, abriría la puerta del lugar santísimo y se presentaría ante Dios para iniciar la purificación del santuario. Esto se inició, amados que me escuchan, en 1844, cuando se cumplieron el periodo de tiempo de 2300 años, porque los periodos de Dios son específicos y siempre se cumplen a su debido tiempo, conforme decía el Señor cuando vino por primera vez. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de las 70 semanas. Y en la semana número 70, el Señor Jesús, dice Daniel, que sería bautizado, y a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Allí se refería el Señor Jesús a esta última semana cuando decía el tiempo se ha cumplido. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas, mas venido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Mas venido el tiempo, hermanos, pueden pasar muchos años, pero Dios siempre cumple lo que promete. Dios tiene un cronograma preestablecido y bajo ese cronograma es que Dios trabaja. Mas venido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió al ángel Gabriel para que le anunciara a una señorita virtuosa que ella era la escogida por Dios para ser la madre humana de Jesús. Qué maravilloso es esto, hermanos. A mí me asombra ver cómo Dios trabaja a su debido tiempo. A Dios nada se le olvida, no se adelanta y no se atrasa, porque Dios siempre tiene en cuenta sus cosas. Entonces, hasta 2300 días y el santuario será purificado, dice aquí. Pero ¿cuál santuario, hermanos? Eso lo vamos a encontrar en los textos que vamos a citar de la palabra de Dios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11 y el versículo es el 19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Recordemos, amados hermanos, que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo allí en la isla de Patmos en el año 96. A Juan se le presentó en visión lo que sucedería muchos siglos después, cuando
el templo de Dios fue abierto en el cielo y él vio el arca del testamento de Dios donde estaban los 10 mandamientos. Hermanos, qué impresionante es esto. Que fue abierto el templo de Dios en el cielo, eso ocurrió en 1844, cuando el Señor pasó del lugar santo en el santuario celestial al lugar santísimo para iniciar la purificación del santuario. Esta era la profecía que Guillermo Miller debía centrar su predicación y preparar al pueblo para este evento maravilloso. Pero, hermanos, entonces, ¿por qué si los santos ángeles estuvieron presentes allí en el aposento donde Miller hacía la investigación, por qué no lo detuvieron para que se centrara exclusivamente en la predicación de la purificación del santuario? Y él metió allí en la profecía la segunda venida de Cristo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Sencillamente porque Dios nos hizo con libre albedrío. Pero Dios estaba centrado, era en que la predicación de Miller se centraba en la purificación del santuario. Y esto específicamente sucedió cuando hubo el gran chasco que menciona el conflicto de los siglos y que ustedes lo deben saber claramente. Ellos quedaron desilusionados. ¿El por qué no se había obrado la segunda venida de Cristo? Y dice la sierva del Señor que un granjero llamado Irán cruzaba por un sembrado de maíz cuando él sintió que alguien le tocaba el hombro, y cuando él volteó a mirar, vio el cielo abierto y a Cristo que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Allí Dios les revelaba que esta era la profecía que debía predicarse y que se había cumplido específicamente en 1844. No era la profecía del segundo advenimiento de Cristo, porque esta no era la profecía a predicar. Y por eso, hermanos, pero muchas personas han predicado la segunda venida de Cristo y han puesto fechas. Que yo recuerde, el primero que puso una fecha fue un sacerdote para el año 500 de nuestra era. Un sacerdote, pero esta fecha no se cumplió. Y así muchos han puesto fechas para la segunda venida de Cristo, pero estas no se han cumplido. ¿Por qué? Porque no eran las fechas establecidas por Dios. Pero las fechas que Dios ha establecido siempre se cumplirán. Amados que me escuchan, siempre se cumplirán, porque a Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Lo que Dios dice es así. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo cumple. Cuando promete algo, lo realiza. Dice allí Números 23:19.
Así pues, amados que me escuchan, que yo estoy plenamente convencido de que esta profecía que estamos predicando hoy es realidad, porque es pronunciada por Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, que nos anuncia con anticipación el tiempo de su regreso específico para que nos preparemos y preparar al mundo para ese evento espectacular. Vamos a leer ahora el Deuteronomios. El capítulo es el 10 y el versículo el 5. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor lo mandó. Amados hermanos, aquí Moisés dejó registrado dónde fueron colocadas las dos tablas de piedra. Dice que fueron colocadas dentro del arca del testamento o del testimonio, como se le mencionaban, dentro del arca, y dice que allí las puse y allí perseverarán totalmente, hermanos, que cuando el Señor llamó a Moisés al monte Sinaí y pasó allá 40 días, el Señor le dijo a Moisés: mira, haz el santuario conforme al modelo que te fue presentado en el monte. El modelo entonces es el que vio Juan allá en Apocalipsis 11:19, que dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista. Hermanos, este era el modelo que Dios le permitió ver a Moisés y bajo el cual Moisés se basó para hacer la réplica que el pueblo de Israel tenía aquí en la tierra. Entonces, la purificación del santuario se iniciaba, era en el cielo, pero en la tierra también se realizaba como un ejemplo de lo que haría Cristo cuando se cumplieran los 2300 años. En una cueva. Ahora, amados hermanos, el arca, el arca estuvo en el santuario durante muchos siglos, aquí en la tierra de Canaán, en el pueblo de Israel. Pero por causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios permitió que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia y estuviera allí durante un periodo de 70 años para que corrigieran su vida. Y Jeremías les decía al pueblo, antes de que sucediera esta esclavitud, que se sometieran a Nabucodonosor, que no hicieran violencia con el ejército para que no sufrieran. Entonces dice la sierva del Señor que antes de que esto sucediera, hombres piadosos tomaron el arca, la sacaron del santuario, la sacaron del templo, la sacaron de Jerusalén y la llevaron a una cueva y la escondieron. Y allí está, dice la sierva del Señor. Hermanos, entonces, cuando Nabucodonosor invadió a Israel y destruyó el templo y el santuario,
el arca santa ya no estaba allí en el tabernáculo, ya no estaba en el templo. Y cuando Jesús vino muchos siglos después, el arca no estaba en el santuario, estaba enterrada en una cueva donde la había colocado estos hombres piadosos dirigidos por el profeta Jeremías. Amados hermanos, pero esto era solamente una réplica, porque recordemos que el Señor le había dicho a Moisés: mira, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el arca. Como lo dije antes, esta réplica era una copia de la que está en el cielo, la que vio el apóstol San Juan. ¿Cuándo será que el Señor va a permitir que sea vista nuevamente el arca de Dios, que contiene las 2 tablas de la ley, bajo las cuales serán juzgados todos los seres humanos? Dice Santiago que bajo esa ley de Dios serán juzgados todos los hombres, comenzando con el pueblo de Dios, comenzando con la iglesia, que eres tú y yo, amado que me escuchas. Nosotros tenemos que ser juzgados por esa santa ley de Dios, porque recordamos lo que dijo el Señor Jesús allí. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y además dijo: no piensen que he venido para abrogar o para cambiar la ley o los profetas, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Así, hermanos, que la santa ley de Dios será sacada a la luz a su debido tiempo, para que nosotros los seres humanos veamos que lo que Dios exige es santidad de sus hijos, y la santa ley de Dios será la norma del juicio. De Dios nadie se puede burlar. Dice allí el apóstol Pablo en Gálatas: no os equivoquéis, que todo lo que el hombre hace, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Muchos quieren burlarse de Dios, hacer las cosas a su manera, creyendo que Dios es como una plastilina que se deja manejar por el hombre, y que Dios le da gusto a todos los seres humanos. Hermanos, pero Dios tiene un carácter inflexible. Dice allí el apóstol Santiago que en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Y refiriéndose al Señor Jesús, dice Pablo también que en Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así, amados que me escuchan, la sagrada ley de Dios es un reflejo perfecto del carácter de Dios, inmutable, bajo el cual serán juzgados todos los seres humanos. Dice Apocalipsis 22, 11 y 12 que Cristo vendrá por segunda vez para darles la recompensa a cada uno conforme haya sido su obra. Así pues,
Dios está predicando este precioso mensaje en este tiempo para darle oportunidad a todos los hombres que, que se salven. Pero si los hombres deciden voluntariamente rechazar, Dios los tendrá que castigar porque no creyeron en la oferta gratuita que era la demostración del carácter de Dios basado en amor para que todos los hombres fueran salvos. Pero el que no creyere, dice la Escritura, se perderá. Así pues, hermanos, este es el último mensaje de misericordia que Dios está dando al mundo a través de este humilde mensajero, hermanos, y que muchos hermanos y hermanas han aceptado esto y lo están predicando por internet en todo el planeta, porque el tiempo pronto se terminará. Pronto se terminará. El Señor Jesucristo dijo, la noche viene cuando nadie puede obrar. Y muchos querrán salvarse cuando llegue el momento. Dice el Señor que muchos querrán salvarse y no podrán. No podrán, hermanos, porque no creyeron en el tiempo oportuno que Dios había predestinado, y el tiempo oportuno es este. No esperar allá para ver si se cumple y luego sí entregarse a Cristo, porque ya será demasiado tarde cuando Cristo salga del lugar santísimo. Cuando se cumplan los 2300 años, ya habrá terminado el tiempo de gracia y todos se perderán, porque eso es lo que dice Apocalipsis. Dice que en aquel momento lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué lamentarán? Porque dejaron pasar el tiempo de gracia. Dejaron pasar la oportunidad que Dios les había dado. Dios no es como una plastilina que se deja manejar por el hombre. No, hermanos, yo hago énfasis en esto, que a Dios le tenemos que respetar su palabra y creerle a Él. No solamente creer en Cristo, sino creerle a Cristo Jesús, quien es el que está dirigiendo esta preciosa predicación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Por qué Cristo no regresó en 1844? Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿por qué Cristo no regresó en 1844? Porque esa no era la profecía destinada para ese tiempo. La profecía se refería específicamente a la purificación del santuario, no al regreso de Cristo. No al regreso de Cristo, hermanos. Y ahí está la gran equivocación de muchos hoy día, que porque Cristo no regresó en ese tiempo, hay el peligro de que se predique en este tiempo una fecha que no se cumplirá. Pero, amados que me escuchan, recordemos que allí en el texto que citábamos anteriormente no aparecía la segunda venida de Cristo, sino la purificación del santuario. La venida de Cristo sucedería muchos años después, como lo veremos más adelante.
Entonces, ¿por qué Cristo no regresó en 1844? ¿Por qué? Porque esa profecía no era referente a la segunda venida de Cristo, sino a la transición en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo, cuando Cristo pasaría a la presencia del Padre, como lo dice allí, que un hijo de hombre fue llevado ante el Padre celestial para iniciar la purificación del santuario. Hermanos, estamos en ese tiempo específico y que está para concluir. Cuando Cristo salga de allí, cuando se termine la predicación del Evangelio por todo el mundo y cada persona haya tenido la oportunidad de escuchar y ser salvo, entonces cada uno habrá hecho su elección. El Señor saldrá de allí, cerrará la puerta del lugar santísimo y ya todos habrán tomado su decisión. Solamente quedarán dos grupos: los salvos y los que se perderán. ¿Por qué? Porque no creyeron en la salvación que Dios les había ofrecido. No aceptaron a Cristo como su Salvador. Y si lo aceptaron, no le obedecieron. El apóstol San Juan dice allí en Primera de Juan 2, dice que el que dice que tiene a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Así pues, hermanos, que si se guardan los mandamientos, pero no se tiene a Cristo, las personas se perderán. Y si se tiene a Cristo, pero no se guardan sus mandamientos, también se perderán. La salvación es en Cristo Jesús, pero hay que tener un arrepentimiento, una entrega a Dios basada en la obediencia a los santos requerimientos de Dios. Es muy fácil entender esto. Es muy fácil entenderlo, porque la palabra de Dios es el manual sencillo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos entender el plan de salvación. Satanás contradice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo no vino en 1844? Notemos, amados que me escuchan, que el plan de Satanás es siempre contradecir la palabra de Dios. Entonces, el plan de salvación estaba allí también en la purificación del santuario. Pero Satanás está interesado en meter cosas que conduzcan a la duda, a la incredulidad. Y por eso, hermanos, Satanás indujo a Miller para que metiera allí en la predicación de 1844 la segunda venida de Cristo. ¿Quién estaba haciendo esto? Hermanos, Satanás. No era Dios, porque Dios nunca se equivoca. Si Dios hubiera influido en la mente de Miller que Cristo vendría en 1844, se hubiera cumplido. Pero hermanos, el problema es que Dios no puede contradecirse. No puede contradecirse, hermanos. Entonces, el que estaba allí empeñado en sembrar cizaña en la mente
de Miller y a través de Miller en muchos que fueran engañados, porque esta fecha no era de Dios concerniente a la segunda venida de Cristo, sino a la transición en el cielo del lugar santo al santísimo. Y Dios no puede ser engañado, ni Dios engaña a nadie. Siempre lo que Él dice se cumple por encima de todo. Hermanos, lo mismo que sucedió con Miller, sucedió allí en el Edén. Encontramos que Dios había colocado un huerto al oriente donde había de toda clase de frutas para criar o para alimentar a sus criaturas, Adán y Eva. Y Dios, dice el texto, que colocó allí en el huerto a Adán y a Eva para que lo labrara. Y Dios le dijo a Adán específicamente que podían comer de todos los árboles frutales, menos de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios se lo reservó para él. Y encontramos en el capítulo 3, hermanos, que dice lo siguiente. Dice 3, 1 y 2. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeráis de él ni lo toquéis para que no muráis. Hermanos, la pregunta que surge en nuestra mente es: ¿por qué Dios no impidió que Satanás se introdujera en el huerto? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre fue creado con libre albedrío y Dios le había dicho específicamente a Adán y a Eva que no fueran a comer del fruto de este árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí para acá, Adán y Eva eran libres de decidir si obedecían o desobedecían. Hermanos, el hombre fue creado con libre albedrío y ellos fueron dotados de sabiduría para entender claramente lo que Dios les estaba enseñando. Si Dios le hubiera amarrado las manos a Adán y a Eva, no serían de libre albedrío. Dios no escondió el árbol, lo dejó visible allí para que ellos lo vieran y decidieran. Si Dios hubiera impedido que Satanás no entrara al huerto, hubiera sucedido también lo mismo. Pero Dios en esto nos demuestra que el hombre es libre para obedecer o desobedecer. Por eso, hermanos, Dios no le impidió a Guillermo Miller que no introdujera allí en la predicación de la profecía la segunda venida de Cristo. Hermanos, Dios lo permitió, como también permitió el ingreso
de la serpiente allí al huerto del Edén. Nosotros tenemos libertad de escoger obedecer a Dios o desobedecer. El Señor dice en el Santo Evangelio: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cada uno de los que habitan este planeta tiene libre albedrío y por ende es responsable de la decisión que tome de aceptar o rechazar a Cristo Jesús. Así pues, hermanos, desde el principio de la creación encontramos a Satanás trabajando, impidiendo que el hombre obedezca a Dios, pero es una decisión voluntaria que cada uno toma. Encontramos a Satanás trabajando por cambiar la palabra de Dios. Si Dios dice una cosa, Satanás dice otra, para sembrar dudas, para que el hombre se pierda. Tardíamente, cuando el Señor le pregunta a Eva: ¿qué es lo que has hecho?, ella respondió: la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Multitudes se perderán reconociendo que fueron engañados por Satanás y que le creyeron a los hombres en lugar de creerle a Dios. Hermanos, el Señor dice allí en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre. Y por esto fue el pecado de Adán tan grave, porque él confió en Eva y puso a Eva por encima de la palabra de Dios. Eva puso a la serpiente por encima de la palabra de Dios. Y el Señor finalmente le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita sea la tierra por tu causa. Hermanos, es terrible no ceñirnos expresamente a lo que Dios dice en su sagrada palabra. Si Guillermo Miller se hubiera ceñido específicamente en su predicación a la purificación del santuario en el cielo, no hubiera ocurrido el chasco, porque Satanás mezcló allí en su mente las dos cosas y Guillermo Miller fue engañado también. Hermanos, por esto es que nosotros hoy debemos tener mucho cuidado y creerle solamente a la palabra de Dios. Yo lo que estoy predicando, amados, está basado en la palabra y es por eso que todas mis predicaciones están soportadas para que los hermanos las lean. Como yo les he dicho muchas veces, no me crean a mí, porque yo soy un simple ser humano. Ustedes deben escudriñar por sí mismos la palabra de Dios. Escudriñen, hermanos, porque esto se va a cumplir
Lo que yo estoy predicando está basado en la palabra de Dios. Yo no puedo decir otra cosa. No puedo decir ni más ni menos. Debo ceñirme expresamente en un escrito está. Por eso digo que sobre mí recae una gran responsabilidad, pero yo me encuentro satisfecho y seguro de lo que estoy predicando, porque lo que estoy predicando está en la palabra de Dios. Dice Amós 3:7 que el Señor no hará nada sin revelar a sus siervos las cosas que han de venir. Y una de las cosas que han de suceder impresionante es la segunda venida de Cristo, que sucederá específicamente en el tiempo señalado por Dios. No mezclemos las cosas, hermanos. Esto está claramente registrado en la palabra de Dios. Yo me apoyo en eso, hermanos, y a Dios le dejo los resultados, porque Dios no se equivoca. Dios no dice más o menos, yo creo, de pronto. No, hermanos. Él dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Será purificado. Terminado ese periodo de tiempo, hermanos. Así también hoy, cuando Dios dice algo, eso se cumple por encima de todos los que se opongan. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, 1 y 2. La serpiente, el más astuto de todos los... Ya lo leyó. Bueno, entonces vamos a leer, usted ya lo dijo, Abel, Caín y Abel. Satanás mezcla las dos. No, Caín y Abel. Hermanos, así como Satanás se introdujo allí en el Edén para tentar a Adán y a Eva, cambiando la palabra de Dios, también se introdujo años después en el hogar de Adán y Eva, fuera del Edén. Y encontramos allí, hermanos, que dos hermanos, Caín y Abel, tomaron cada uno su decisión. Abel tomó la decisión de creer en Dios y creerle a Dios, y hacía solamente lo que Dios le ordenaba. Pero Caín era incrédulo. Y notemos, hermanos, que estos dos hermanos que habían jugado juntos desde niños, habían crecido en el hogar, habían dormido quizás en la misma cama, habían jugado durante mucho tiempo, habían comido en la misma mesa, pero tenían caracteres diferentes. Satanás tomó la mente de Caín y trabajó en él para más tarde darle muerte a su hermano. Hermanos, cada uno es responsable de las decisiones que tomemos. Cada uno. Y así, hermanos, paso a paso encontramos nosotros en la Sagrada Escritura a Satanás trabajando para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Engañar al hombre y hacerle daño al pueblo de Dios. Vamos a leer ahora en Génesis capítulo 6, 1 y 2. Dice el 1, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijos e hijas.
Y cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposa las que más les agradaban. Encontramos aquí, hermanos, otro punto muy importante que Satanás utiliza para hacerle daño al pueblo de Dios. Es mezclando las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. La simiente de Satanás procedía de Caín, quien no quiso obedecer lo que Dios le exigía. Y encontramos por otro lado a los hijos de Dios, descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre todas y se unieron a ellas como esposas. Qué terrible, hermanos. Aquí encontramos la apostasía en el pueblo de Dios. Dios tenía que haberles prohibido que no se fueran a mezclar con los impíos, porque el propósito de Satanás era a través de los impíos corromper la mente de los hijos de Dios. Y como evidentemente sucedió en este caso, si leemos Génesis capítulo 6, dice que como consecuencia de esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, la fe del pueblo de Dios fue menguada, se corrompió y se propagó de tal manera el pecado que ya los pensamientos de todos los hombres era de continuo solamente el mal, porque ese es el propósito de Satanás, sembrar cizaña y destruir al pueblo de Dios. La única manera de permanecer santos es permanecer en Cristo Jesús, obedeciendo solamente lo que Él ordena a través de su sagrada palabra. Si tú, hermano que me escuchas, quieres ser santo, conforme lo dice el Señor, debes obedecer solamente lo que Dios dice. No te apoyes en el brazo humano. Créele a lo que dice la palabra de Dios. Y por encima de todo, obedece la palabra de Dios. Así vaya en contravía de las enseñanzas de la iglesia, pero deben los hijos de Dios es obedecer solamente a Dios. Así pues, esa es la única garantía que tenemos, la única seguridad para salir victoriosos. Obedecer solamente a Dios. Dios ha dejado registradas estas cosas en su palabra como ejemplo para nosotros, como lo dice allí Romanos 15:4. No, léame el texto que sigue. Vamos a leer enseguida Reyes, capítulo 11, Primera Reyes, capítulo 11, los versículos es 3 al 4. Nos dice, además de la hija de Faraón, No, mamita. ¿Cuál es? Tiene que leerme allá cuando el pueblo de Israel iban a entrar a la tierra de Canaán y Dios les prohibió que no fueran a tomar
Primera de esto es, Reyes 1, eh, eh, 17 y 18. esta es después. Tiene que ser por ahí en Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio, el que sigue 7, 7. Cuando el pueblo de Israel iba en camino para la tierra de Canaán y ya estaban para entrar, el Señor les ordena algo, Aquí está. les ordena algo que ellos debían de tener en cuenta para proteger su fe. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 al 6. No emparentarás con ellos, no harás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijos como esposa para sus hijos, porque desviará a tus hijos en pos de mí y servirán a otros dioses. Y el enojo del Señor se encenderá contra vosotros y os destruirá pronto. Haréis con ellos así. Sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus pilares idolátricos y quemarás sus esculturas. Hermanos, claramente aquí encontramos que Dios les exigía al pueblo de Israel cuando entraran a poseer la tierra de Canaán que no fueran a mezclarse en alianzas matrimoniales con ellos. Y ahí dice además el Señor cuál era la razón para esta prohibición. Para que ellos no fueran inducidos por los paganos a corromper su fe, no fueran inducidos a adorar dioses ajenos. Hermanos, era la razón fundamental por la cual Dios les prohibía que no fueran a mezclarse en alianzas con los paganos. Lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, tanto en el Antiguo Testamento como hoy, es que los hijos de Dios mantengan pura su fe, basado solamente en un escrito está. En un escrito está. Hermanos, esa es la base fundamental, como hemos escuchado la lectura, para que ellos no fueran inducidos por los paganos, por las esposas o por los esposos paganos, inducidos a adorar a dioses paganos. Hermanos, y eso es lo que vimos allá en Génesis capítulo 6, que sucedió antes del diluvio. Las mujeres paganas, las descendientes de Caín, fueron utilizadas por el diablo como instrumentos para corromper su fe. Y ellos se olvidaron de Dios poco a poco. Paulatinamente, gradualmente fueron olvidándose de Dios y el pecado les pareció agradable y había mucha violencia en aquel tiempo. Por eso, hermanos, el tiempo se repitió conforme ocurrió allí en Génesis, que todos los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Y dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y el asunto se repitió siglos después, porque vemos el texto que sigue, vemos
¿Qué efecto tuvo en el pueblo de Israel esta advertencia, esta prohibición de que no fueran a tomar de sus hijas para tus hijos? Y no darás tus hijos para sus hijas, o viceversa, porque Dios quiere siempre es mantener pura su iglesia. Dice allí en Efesios 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela para sí una iglesia santa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin contaminación. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere, de la cual formas parte tú y yo, que somos parte del remanente final que Cristo está formando en este tiempo, y que solamente formaremos parte de ella si nosotros nos basamos en un escrito está, y de ahí no nos podemos mover, hermanos. Así ruedan o lluevan truenos y centellas, pero tenemos que mantenernos firmes en un escrito está. Seguimos leyendo Primera de Reyes 11. Sí, siga 11:1. la lista que llevamos allí, mi hija. Dice 11:1 al 4. Además de las hijas de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, adonamitas, y sidonias y hititas, gente de las cuales el Señor les había dicho a los israelitas: no os unáis con ellos, ni ellos con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses, y estas se unirán a Salomón con amor. ¿Tuvo ahí más? Hermanos, encontramos aquí que el propio rey Salomón, muchos siglos después de que Dios les había dado esta orden específica de que no se fueran a mezclar con los paganos, eso precisamente fue lo que hizo Salomón. La primera mujer que él tomó fue la hija de Faraón, rey de Egipto, aquel pueblo donde ellos habían sido esclavizados años atrás, hermanos. Y Salomón, no contento con tomar como esposa a la hija de Faraón, aquí el texto nos dice que él tomó otras mujeres, hijas de otros reyes, porque Salomón era el rey de Israel, y esta fue la causa por la cual estas mujeres indujeron a Salomón a adorar a dioses paganos. Cada una de estas mujeres tenía su dios. Entonces, imagínense, hermanos, cuántos dioses tendría Salomón si amaba a esta mujer, te llevaba la corriente en lo que ella creía, y por amor a ella adoraba a estos dioses paganos, y esto ofendió a Dios. Entonces, el motivo central por el cual Dios prohibía a sus hijos que no se mezclaran con los paganos en alianzas matrimoniales era para que
ellos conservaran pura su fe con relación a Dios. Y esta fue la falla que tuvo Guillermo Miller, porque a la iglesia que pertenecía Guillermo Miller, ellos creían que el santuario era la tierra. Ellos tenían que haber leído Hebreos 9, donde dice que en el cielo hay un santuario y que Cristo entró por nosotros en el santuario. Hermanos, entonces aquí encontramos la clave por la cual Dios nos prohíbe tener alianzas matrimoniales con paganos. Allí encontramos en el capítulo 6 de Génesis que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Por qué eran hermosas? ¿O por qué les parecían a ellos que estas mujeres eran hermosas? Por su manera de ataviarse, de vestirse, llenas de joyas, con vestidos mostrando su cuerpo y que al hombre le atrae, y ellos se olvidaron de lo que Dios decía. Lo mismo que sucede hoy, hermanos. ¿Cuántos jóvenes de la iglesia que sabiendo las normas de Dios, pero porque les parece que una señorita que pertenece a otra iglesia es más atractiva que las señoritas de la iglesia? Porque las señoritas de la iglesia son más piadosas, más recatadas en su forma de vestir. Entonces son atraídos por estas mujeres y tras de ellas les infunden en su mente creencias que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Pero esto es obra de Satanás, el enemigo de Dios, quien ha trabajado desde el comienzo y está trabajando hoy día y que no cesará de trabajar hasta que se termine su tiempo. Vamos a leer Mateo, mi hijo, ¿está allá? Vamos a leer Mateo. Léamelos en orden, ¿no? Pues sigue Primera de Reyes 1, 17 y 18. No, porque ya lo leímos. Yo creo que Vamos eso, a leer Mateo 16, 21 al 23. 16, 21 al 23 dice: Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, de ser muerto y resucitado al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprobarlo y le dijo: Señor, lejos de ti ningún mal te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensa como piensa Dios, sino como piensa el hombre. allí encontramos nuevamente, aún en el grupo escogido por el Cristo nuestro Salvador, a Satanás trabajando en la mente de Pedro. Toma a Pedro y comienza a darle consejos a Cristo de que no vaya a Jerusalén y ninguna de las cosas que Cristo les había revelado le sucediera. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes las cosas de Dios, sino la de los hombres.
Satanás siempre trata de insinuarnos que si desobedecemos a Dios, salimos ganando. Vamos a obtener ventajas. Hermanos, Satanás siempre ha trabajado desde el principio es por estorbar el plan de salvación y destruir a los hijos de Dios. Si el Señor Jesús le hubiera hecho caso allí a Pedro, Cristo no hubiera muerto y no hubiera habido salvación para nadie. Pero Cristo le dice, me conviene ir a Jerusalén, me conviene, como que si fuera un buen negocio para Cristo. ¿Cuál era el plan bajo el cual Cristo había venido a esta tierra? A dar su vida por nosotros? Porque si Cristo moría, muchas almas serían salvas por su muerte. Y Satanás trataba siempre, en varias ocasiones que podemos citar en la Escritura, Satanás trataba de insinuarle a Cristo de que no valía la pena morir, de que no valía la pena morir. Pero Cristo, mirando hacia el futuro, veía a todos sus redimidos, hombres y mujeres que serían salvos por su preciosa sangre. Y Cristo se sometió voluntariamente, con gozo. No le interesaba que tuviera que sufrir, porque él sabía que si no moría, no habría salvación para nadie, pero que si moría, muchas almas serían salvas. Y el plan de salvación se realizaría. Así pues, amados hermanos, vemos aquí que el plan de Satanás es estorbar el plan de salvación, crear confusión en el hombre, crear confusión en la iglesia para que no le crean a Dios, sembrando dudas, sembrando cizaña en el pueblo de Dios. Es nuestra obligación escudriñar la Sagrada Escritura a fondo, a conciencia, para que podamos tomar las decisiones correctas y que en el día del Señor no nos vayamos a lamentar. Muchos se lamentarán en aquel día porque tomaron decisiones incorrectas, no le creyeron a Cristo y se perderán para siempre, cosa que Dios no quiere que suceda. Vamos a leer ahora en San Juan capítulo 8 y el versículo es el 44. Nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Allí en el texto anterior encontrábamos a Pedro haciendo la obra de Satanás en el mismo grupo especial de Cristo, o sean sus discípulos. Pero aquí en el texto que escuchamos, Cristo les dice a los judíos, a los dirigentes de Israel, vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Hermanos, tremendo que el diablo, para destruir al pueblo de Dios, se metió en la iglesia. Yo no estoy diciendo cosas que no son, hermanos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Satanás se metió en la iglesia.
Y por eso, hermanos, es que está la iglesia como está, porque Satanás es astuto y él sabe hacer su trabajo, pero nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, velando y orando al Señor para que nos ayude a ver las cosas tal conforme son en realidad, conforme son en realidad. El Espíritu Santo está trabajando en muchos hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del mundo y se están acogiendo al plan de salvación, no a los argumentos humanos, sino basados en un escrito está, hermanos. Basados en un escrito está. Y estos son el remanente de Dios. El remanente de Dios le cree solamente a Dios. Y eso es lo que practica en su vida privada o en público, siendo una luz para otros. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, dice allí la Escritura con referencia a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que Abraham debía ser una bendición para el mundo. Y así, hermanos, cada uno de nosotros somos una bendición para nuestra familia, para nuestros vecinos. Tenemos que levantar en alto la palabra de Dios y decir las cosas conforme Dios las ha revelado, mostrando al mundo la necesidad urgente de obedecer a Cristo Jesús, de entregar nuestra vida a Cristo hoy, no esperar a que se cumpla para ver si es cierto, porque eso fue lo que les pasó a los antediluvianos. Esa fue su gran tragedia. Debemos entregar nuestra vida a Cristo hoy y comenzar a obedecerle y predicar el mensaje de salvación. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo es el 3 y el 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llame Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, aquí el apóstol Pablo profetiza lo que sucederá en la iglesia al final del tiempo. Dice que Cristo no regresará por segunda vez sin que antes se manifieste el hombre de pecado. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Dice tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Hermanos, yo les llamo la atención a todos mis hermanos y hermanas que me están escuchando, porque esto es lo que se está cumpliendo hoy. Dice que Cristo no vendrá por segunda vez sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Apostasía dónde? Pues dentro de la iglesia, así como se sucedió
en el tiempo del diluvio, que había una tremenda apostasía, hermanos. Y cuando el arca fue terminada y Noé dio el último llamado para que entraran al arca y se salvaran, y nadie quiso entrar. Había una tremenda apostasía, hermanos. Ya no había diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ya no había diferencia, hermanos. Y lo mismo está pasando hoy. Babilonia está entrando a la iglesia. Es tremendo esto que estoy diciendo, pero es la realidad. Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Dice la sierva del Señor, hablando de el tiempo final, que ni uno de cada 20 de los que están escritos en el libro de la iglesia será salvo, y serán tenidos como cualquier pecador del mundo. Hermanos, yo te invito, por favor, en el nombre del Señor Jesús, a que no confíes que tu nombre, por estar escrito en el libro de la iglesia, será salvo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Acepta la salvación que Cristo te ofrece. Entrega tu vida a Cristo Jesús. No importa que seas desfraternizado de la iglesia. No importa, porque eso no te salva. Los cargos de la iglesia, eso no sirven de nada, hermanos, si no se hace la voluntad de Dios. Tenemos que predicar la verdad para tener la seguridad de la salvación. Solamente así alcanzaremos ser salvos. Mensaje selecto dice que leo. Le hace la historia de la redención. La historia de la redención, sí. Página 9. En el año 1844. Sí. Bueno, vamos a leer Historia de la Redención, página 9. Nos dice aquí esta parte que en 1844 el pastor White y su esposa estaban asistiendo a una reunión en Lois. En esa ocasión la hermana White les dio una visión acerca de muchas cosas de importancia para la iglesia remanente. En cuanto a esa visión, escribió en Lobby muchos asuntos que ya había visto 10 años antes con respecto al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Se repitieron y se me dijo que debía escribirlos. ¿Ya? Debido a tiempo esta revelación del gran conflicto. Hermanos, aquí encontramos una fecha específica dicha por el Señor. Dice aquí que en 1858, estando el pastor White y su esposa en una reunión, de pronto el Espíritu Santo la tomó a ella en visión y le reveló cosas que eran de suma importancia para la iglesia remanente. Y dice ella que esta revelación contenía específicamente el conflicto de los siglos, y se le ordenó que debía escribirlos. Estos son los libros que nosotros conocemos del espíritu de la profecía. Ella escribió específicamente lo que Dios le revelaba en visión.
Pues sí, hermanos, en el conflicto de los siglos, yo lo digo, en el conflicto de los siglos, hermanos, en la página 572, ella habla acerca de este conflicto que era relacionado específicamente a los 6000 años. Dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Yo quiero hacer énfasis aquí en esto, hermanos, que este mensaje le fue revelado a la sierva del Señor 14 años después de 1844, porque de 1844 a 1858 hay 14 años. Por ende, ella dice que están por terminar. O sea que esta profecía se cumpliría después de 1844, en el año 2031, 187 años después de 1844. Y ella dice en el conflicto de los siglos, página 375, en el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio en el Calvario terminaron los sacrificios que durante 4000 años habían prefigurado al Cordero de Dios. 4000 años, hermanos. Específicamente lo menciona allí. Allí hay unas fechas que las menciona Elena de White y que le fueron reveladas por Dios en 1858. Y así pues, terminados los 4000 años, enseguida el Señor, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, dice la sierva del Señor, que observa a su iglesia que existirá durante 2000 años en los días finales, antes de la finalización de la historia de la tierra. Así pues, amados hermanos, esta profecía es de vital importancia que nosotros la tengamos en cuenta. Así pues, que la profecía de Guillermo Miller que Cristo vendría en el año 1844 no era bíblica, era una inspiración por el diablo para sembrar dudas al pueblo de Dios, para sembrar cizaña entre el campamento de Dios, que es la iglesia. Hermanos, esto es tremenda la obra que Satanás está haciendo, porque Satanás siempre su propósito ha sido desde el principio hacerle daño a Dios, haciéndole daño al pueblo de Dios, sembrando dudas entre el pueblo, contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo la palabra de Dios. Dios había dicho allá en el huerto, el día que coman de este fruto morirán. Y Satanás se presenta y les dice, no morirán, contradiciendo específicamente lo que Dios había dicho. Hermanos, y aquí con Guillermo Miller
La profecía de 1844 se refería específicamente a la purificación del santuario, no a la segunda venida de Cristo. No a la segunda venida de Cristo, hermanos. Y entonces ahora, en esta profecía, el Señor sí está anunciando específicamente. Dice que 2000 años del año 31, cuando Cristo estaba crucificado, en adelante, 31 más 2000, está específicamente señalado el año en que concluirá la gran controversia entre Cristo y Satanás concerniente al conflicto de los siglos. Y luego viene la finalización de la historia de la tierra. Hermanos, ¿qué sucede aquí? Yo no sé si ustedes habrán escuchado cuando estaban niños, quizás sus papás les contaban la historia de un pastorcito que era mentiroso. Un señor que tenía un rebaño de ovejas contrató a un muchacho para que le cuidara las ovejas y hicieron los arreglos, cuánto le cobraba, y pasaron los días y el muchacho cuidando las ovejas. Y una noche, de pronto, cuando estaban los dueños en su casa, quizás dormidos, escucharon los gritos del pastorcito que les decía: ayúdenme, defiendan las ovejas, que el lobo ingresó al rebaño. Y salió el dueño de las ovejas, sus hijos, su esposa, a ayudarle al pastorcito a cuidar su rebaño. Y cuando iban llegando, entonces el pastorcito se puso a reír. Era para ver qué actitud tomaban ellos. Eran mentiras. Y entonces el dueño de las ovejas se regresó a su casa con su familia. Y pasaron los días. Y de pronto otra vez sucedió lo mismo. Y otra vez salió el dueño de las ovejas con su esposa y su familia, armados con palos y machetes, a defender el rebaño, para ayudarle al pastorcito en su trabajo. Pero cuando iban llegando, el pastorcito otra vez, por divertirse, soltó la carcajada. Y entonces el dueño de las ovejas se regresó a su casa nuevamente. Y así pasaron los días. Y cierta noche el pastorcito otra vez gritó: por favor, ayúdenme, que el lobo se llevó una oveja. Ayúdenme, por favor. Y entonces el dueño de las ovejas no le creyeron. Pero esta vez sí era cierto. Así está pasando en esta ocasión con la venida de Cristo. En el tiempo de Guillermo Miller, él puso una fecha que no correspondía a la segunda venida de Cristo, sino a la purificación del santuario. Y la venida de Cristo no se realizó. Y ahora que sí se sucederá, porque aquí lo está diciendo Cristo Jesús. Dice que Cristo, en medio de sus sufrimientos, observa a su iglesia, que existirá
durante 2000 años en los días finales, antes de la finalización de la historia de la tierra. Es una realidad, hermanos, es una realidad. Y esto se cumplirá. Y entonces, ahora se dice que no se deben colocar fechas, pero la fecha fue puesta por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador. Y ahora no se le cree a Cristo, semejante a lo que sucedió con la fábula del pastorcito. Hermanos, pero tenemos la seguridad plena de que esto es una realidad, porque no había profecía que dijera que Cristo regresaba a la tierra en 1844. No la había. Pero ahora Cristo está diciendo aquí cuándo regresará. Cuando se cumplan los 2000 años a partir del año 31. 2000 años y que están para cumplirse. El periodo de tiempo establecido por Dios ha llegado. Yo estoy plenamente convencido de esto, hermanos. Y yo no puedo decir otra cosa porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Si Cristo hubiera venido en el año 1844, conforme era el propósito de Satanás, la profecía de los 6000 años no se hubiera cumplido. Se hubiera dicho de parte de Satanás que Dios no es sincero, que Dios es un mentiroso, conforme Él lo ha dicho muchas veces, como lo dijo allí el Señor, que Satanás es el padre de la mentira, que nunca ha dicho la verdad. Entonces, hermanos, creámosle a Dios y estaremos seguros, como me lo dice allí el Señor en 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Satanás no quiere que le creamos a Cristo en esta ocasión, porque Él sabe que es la verdad y esto se va a cumplir. Dice Apocalipsis 12:12 que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cada día que pasa, amados hermanos, cada día que pasa es un día menos para Satanás. Y Él no quiere perderse solo. Él no quiere que nadie se salve. Por eso hace esfuerzos tremendos. Dice allí el conflicto de los siglos, página 572. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre, para sujetarlos en sus lazos. Su objetivo consiste, dice, es en tener a los hombres en tinieblas que no sepan la verdad, en mantenerlos en la impenitencia hasta que Cristo esté en el santuario celestial y no haya más sacrificio por el pecado. Es por esta causa, hermanos, que hay tanta dificultad para que los hombres crean. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios está llevando su bendito mensaje
por internet a todo el mundo y muchas personas, hombres y mujeres de buena voluntad que quieren ser salvos, le creen a Cristo y se están preparando. Allí dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 12. En este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo han de dar el mensaje del segundo advenimiento con dificultad. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula, quiere decir santos, obedientes a los mandamientos de Dios, sinceros, que han obedecido a Dios voluntariamente y sin reprensión para comparecer ante Cristo en su venida. Oh, amados hermanos, para mí es motivo de gozo compartir esto con mis hermanos. Y mi deseo sincero de todo mi corazón es que cada uno sea bendecido por Dios. Cada uno de mis hermanos que me está escuchando le crea a Cristo y se entregue a Él de todo corazón, porque esto pronto se terminará. Así pues, amados hermanos, el propósito de Satanás es sembrar dudas en la iglesia. Ese ha sido su propósito desde el principio y lo realizará hasta el final. Mi deseo sincero es que Dios bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos y nos ayude a cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado, predicar el Evangelio a todo el mundo, predicar este mensaje que es el mensaje final. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les fortalezca en la fe y que nos ayude a todos a permanecer en Cristo Jesús. Cualesquiera sean las dificultades, que no nos apartemos de Cristo, porque esto pronto se terminará. Amén. Padre Santo que moras en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Le ruego, Padre Santo, que bendiga en el nombre del Señor Jesús a todos mis hermanos que están escuchando esta predicación y que nos preparemos, que comencemos a prepararnos, que nos entreguemos a Cristo hoy. No esperemos a que esto se cumpla, porque de lo contrario nos vamos a perder. Ayúdanos, Señor. Bendiga a tus hijos. Fortalézcanos en la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.